Esta es la continuación del cuento El loro pelado. El hombre estaba también muy contento, porque matar un tigre es cosa difícil y, además, tenía la piel para la estufa del comedor. Cuando llegaron a la casa, todos supieron por qué Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol, y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho. Vivieron en adelante muy contentos, pero el loro no se olvidaba de lo que le había hecho el tigre, y todas las tardes, cuando entraba en el comedor para tomar el té, se acercaba siempre a la piel del tigre, tendida delante de la estufa, y lo invitaba a tomar té con leche. Rica papa, le decía, ¿quieres té con leche? La papa para el tigre, y todos se morían de risa, y Pedrito también. El siguiente cuento es La guerra de los yacares. En un río muy grande, en un país desierto, donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacares. Eran más de 100 o más de 1000. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla, y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos, pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado. —Despiértate —le dijo—, hay peligro. —¿Qué cosa? —respondió el otro, alarmado. —No sé —contestó el yacaré, que se había despertado primero—. Siento un ruido desconocido. El segundo yacaré oyó el ruido a su vez, y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para otro, con la cola levantada. Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía. Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos, y oyeron un ruido de chas chas en el río como si golpearan el agua muy lejos. Los yacarés se miraban unos a otros. ¿Qué podría ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré, a quien no quedaban sino 2 dientes sanos en los costados de la boca, y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente: yo sé lo que es una ballena. Son grandes y echan agua blanca por la nariz. El agua cae para atrás. Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, zambullendo la cabeza, y gritaban: ¡es una ballena! ¡Ahí viene la ballena! Pero el viejo yacaré sacudió la cola al yacarecito que tenía más cerca. No tengan miedo, les gritó. Yo sé lo que es una ballena. Ella tiene miedo de nosotros. Siempre tiene miedo. Con lo cual los yacarés chicos se tranquilizaron, pero enseguida volvieron a asustarse, porque el humo gris se cambió de repente en humo negro, y todos sintieron bien fuerte ahora el chas 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 en el agua. Los yacarés, espantados, se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz, y así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa, llena de humo y golpeando el agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy enojados con el viejo yacaré, porque los había engañado, diciéndoles que eso era una ballena. —Eso no es una ballena —le gritaron en las orejas, porque era un poco sordo—. ¿Qué es eso que pasó? El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor, lleno de fuego, y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? Estaba bien loco, el pobre yacaré viejo. Y como tenían hambre, se pusieron a buscar pescados, pero no había ni un pescado, no encontraron un solo pescado. Todos se habían ido, asustados por el ruido del vapor. No había más pescados. —¿No les decía yo? —dijo entonces el viejo yacaré—. Ya no tenemos nada que comer. Todos los pescados se han ido. Esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más, y los pescados volverán cuando no tengan más miedo. Pero al día siguiente sintieron de nuevo el ruido en el agua, y vieron pasar de nuevo el vapor, haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo. Bueno, dijeron entonces los yacarés, el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más pescados ni bichos que vengan a tomar agua, y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique.
Sí, un dique, gritaron todos, nadando a toda fuerza hacia la orilla. Hagamos un dique. Enseguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10.000 árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tienen la madera muy dura. Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola. Los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a 1 metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por ahí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar a los pescados, y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día, dormían todavía cuando oyeron el chas 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 del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía haber hecho el ruido que quisiera por allí, no iba a pasar. En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río, y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique, y miraron por entre los palos, riéndose del chasco que se había llevado el vapor. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvió al vapor. Pero después volvió otra vez al dique, y los hombres del bote gritaron: yacarés! ¿Qué hay? Respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique. Nos está estorbando eso, continuaron los hombres. Ya lo sabemos. No podemos pasar, es lo que queremos. Saquen el dique, no lo sacamos. Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos, y gritaron después: ¡Yacarés! ¿Qué hay? Contestaron ellos. ¿No lo sacan? No. Hasta mañana entonces. Hasta cuando quieran. Y el bote volvió al vapor. Mientras los yacarés, locos de contentos, daban tremendos colazos en el agua, ningún vapor iba a pasar por allí, y siempre, siempre habría pescados. Pero al día siguiente volvió el vapor, y cuando los yacarés miraron el buque, quedaron mudos de asombro. Ya no era el mismo buque, era otro, un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese? ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar, no, ni ese, ni otro, ni ningún otro. No, no va a pasar, gritaron los yacarés, lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos, también como el otro, bajo un bote que se acercó al dique. Dentro venían un oficial y 8 marineros. El oficial gritó: yacarés! ¿Qué hay? Respondieron estos. ¿No sacan el dique? No. ¿No? No. Está bien, dijo el oficial. Entonces lo vamos a echar a pique a cañonazos. Echen, contestaron los yacarés, y el bote regresó al buque. Ahora bien, ese buque de color ratón era el buque de guerra, un acorazado, con terribles cañones. El viejo yacaré sabio, que había ido una vez hasta el mar, se acordó de repente, y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés: ¡Escóndanse bajo el agua! ¡Ligero! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse! Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua, y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. En ese mismo momento, del buque salió una gran nube blanca de humo, sonó un terrible estampido y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique, justo en el medio. 2 o 3 troncos volaron hechos pedazos, y enseguida cayó otra bala, y otra más, y cada una hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique, hasta que no quedó nada de dique, ni un tronco, ni una astilla, ni una cáscara. Todo había sido deshecho a cañonazos por el acorazado, y los yacarés, hundidos en el agua, con los ojos y la nariz solamente afuera, vieron pasar el buque de guerra, silbando a toda fuerza. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron: hagamos otro dique mucho más grande que el otro. Y en esa misma tarde y esa noche misma hicieron otro dique, con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir, cansadísimos, y estaban durmiendo todavía al día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez, y el bote se acercó al dique. Yacarés! Gritó el oficial. ¿Qué hay? Respondieron los yacarés. Saquen ese otro dique. No lo sacamos, lo vamos a deshacer a cañonazos como al otro. Deshagan, si pueden. Y hablaban así con orgullo, porque estaban seguros de que su nuevo
dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo. Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo, y con un horrible estampido la bala reventó en el medio del dique, porque esta vez habían tirado con granada. La granada reventó contra los troncos, hizo saltar, despedazó, redujo a astillas las enormes vigas. La segunda reventó al lado de la primera, y otro pedazo de dique voló por el aire, y así fueron deshaciendo el dique, y no quedó nada del dique, nada, nada. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés, y los hombres les hacían burlas tapándose la boca. Bueno, dijeron entonces los yacarés saliendo del agua, vamos a morir todos, porque el buque va a pasar siempre, y los pescados no volverán. Y estaban tristes, porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. El viejo yacaré dijo entonces, todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver a Surubí. Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar, y tiene un torpedo. Él vio un combate entre dos buques de guerra, y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo, y aunque está muy enojado con nosotros los yacarés, tiene buen corazón, y no querrá que moramos todos. El hecho es que antes, muchos años antes, los yacarés habían comido a un sobrino de Surubí, y éste no había querido tener más relaciones con los yacarés. Pero a pesar de todo, fueron corriendo a ver al Surubí, que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná, y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubis que tienen hasta 2 metros de largo, y el dueño del torpedo era uno de estos. Surubí, gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta, sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito. ¿Quién me llama? Contestó el surubí. Somos nosotros, los yacarés. No tengo ni quiero tener relación con ustedes, respondió el surubí, de mal humor. Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la gruta y dijo, soy yo, Surubí, soy tu amigo el yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar. Al oír esa voz conocida, el Surubí salió de la gruta. Ah, no te había reconocido, le dijo cariñosamente a su viejo amigo. ¿Qué quieres? Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los pescados. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y lo echó también a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique a él. El surubí, al oír esto, pensó un largo rato y después dijo, está bien, les prestaré el torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer reventar el torpedo? Ninguno sabía y todos callaron. Está bien, dijo el surubí, con orgullo. Yo lo haré reventar. Yo sé hacer eso. Organizaron entonces el viaje. Los yacarés se ataron todos unos con otros, de la cola de uno al cuello del otro, de la cola de este al cuello de aquel, formando así una larga cadena de yacarés que tenía más de una cuadra. El inmenso surubí empujó al torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara. Y como las lianas con que estaban atados los yacarés, uno detrás de otro, se habían concluido. El surubí se prendió con los dientes de la cola del último yacaré, y así emprendieron la marcha. El surubí sostenía el torpedo, y los yacarés tiraban corriendo por la costa, subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras, corriendo siempre y arrastrando al torpedo, que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida. Pero a la mañana siguiente, bien temprano, llegaban al lugar donde habían construido su último dique, y comenzaron enseguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque por consejo del surubí colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique, cuando el buque de guerra apareció otra vez, y el bote con el oficial y 8 marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado. Yacarés, gritó el oficial. ¿Qué hay? Respondieron los yacarés. ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez. Saquen ese dique. Nunca. ¿No lo sacan? No. Bueno, entonces oigan, dijo el oficial, vamos a deshacer este dique, y para que no quieran hacer otro, lo vamos a deshacer después a ustedes, a cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes, ni chicos, ni gordos, ni flacos, ni jóvenes, ni viejos, como ese viejísimo yacaré que va ahí, y que no tiene sino 2 dientes en los costados de la boca.
El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo: «Es cierto que no me quedan sino pocos dientes y algunos rotos, pero ¿usted sabe qué van a comer mañana estos dientes?», añadió abriendo su inmensa boca. «¿Qué van a comer? A ver», respondieron los marineros. «A ese oficialito», dijo el yacaré, y se bajó rápidamente de su tronco. Entretanto, el surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique, ordenando a 4 yacarés que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. Enseguida, los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla. Dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua, el surubí se hundió al lado de su torpedo. De repente, el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique e hizo volar en 1000 pedazos 10 o 11 troncos. Pero el surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero en el dique, gritó a los yacarés que estaban bajo el agua sujetando el torpedo: «¡Suelten el torpedo! ¡Ligero! ¡Suelten!». Los yacarés soltaron y el torpedo vino a flor del agua. En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo, lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo. En ese instante el acorazado lanzaba su segundo cañonazo, y la granada iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique. Pero el torpedo llegaba ya al buque, y los hombres que estaban en él lo vieron, es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara. Pero era tarde. El torpedo llegó, chocó con el inmenso buque bien en el centro y reventó. No es posible darse cuenta del terrible ruido con el que reventó el torpedo. Reventó y partió al buque en 15.000 pedazos. Lanzó por el aire, a cuadras y cuadras de distancia, chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo. Los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto por la granada a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba. Se treparon amontonados en los 2 troncos que quedaban a ambos lados del boquete, y cuando los hombres pasaban por allí, se burlaban tapándose la boca con las patas. No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Solo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua, y ¡tac!, en 2 golpes de boca se lo comió. ¿Quién es ese?, preguntó un yacarecito ignorante. «Es el oficial», le respondió el surubí. «Mi viejo amigo le había prometido que se lo iba a comer, y se lo ha comido». Los yacarés sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran, y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El surubí se puso el cinturón, abrochándolo por bajo las aletas, y el extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espada. Como la piel del surubí es muy bonita y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el surubí nadó 1 hora pasando y repasando ante los yacarés, que lo admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los pescados volvieron también. Los yacarés vivieron y viven todavía muy felices, porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas, pero no quieren saber nada de buques de guerra. El siguiente cuento se titula La gama ciega. Había una vez un venado, una gama, que tuvo 2 hijos mellizos, cosa rara entre los venados. Un gato montés se comió uno de ellos, y quedó solo la hembra. Las 2 gamas, que la querían mucho, le hacían siempre cosquillas en los costados. Su madre le hacía repetir todas las mañanas, al rayar el día, la oración de los venados, y dice así: 1. Hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas,
porque algunas son venenosas. 2. Hay que mirar bien el río y quedarse quieta antes de bajar a beber, para estar seguro de que no hay yacarés. 3. Cada media hora hay que levantar bien alto la cabeza y oler el viento, para sentir el olor del tigre. 4. Cuando se come pasto del suelo, hay que mirar siempre antes los yuyos para ver si hay víboras. Este es el Padre Nuestro de los venados chicos. Cuando la gamita lo hubo aprendido bien, su madre la dejó andar sola. Una tarde, sin embargo, mientras la gamita recorría el monte comiendo las hojitas tiernas, vio de pronto ante ella, en el hueco de un árbol que estaba podrido, muchas bolitas juntas que colgaban. Tenía un color oscuro, como el de las pizarras. ¿Qué sería? Ella tenía también un poco de miedo, pero como era muy traviesa, dio un cabezazo a aquellas cosas y disparó. Vio entonces que las bolitas se habían rajado y que caían gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias de cintura muy fina, que caminaban apuradas por encima. La gama se acercó y las mosquitas no la picaron. Despacito, entonces, muy despacito, probó una gota con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Aquellas gotas eran miel, y miel riquísima, porque las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban, porque no tenían aguijón. Hay abejas así. En 2 minutos, la gamita se tomó toda la miel, y loca de contenta fue a contarle a su mamá, pero la mamá la reprendió seriamente. Ten mucho cuidado, mi hija, le dijo, con los nidos de abejas. La miel es una cosa muy rica, pero es muy peligroso ir a sacarla. Nunca te metas con los nidos que veas. La gamita gritó contenta. Pero no pican, mamá. Los tabanos y las uras sí pican, las abejas no. Estás equivocada, mi hija, continuó la madre. Hoy has tenido suerte, nada más. Las abejas avispas hay abejas y avispas muy malas. Cuidado, mi hija, porque me vas a dar un gran disgusto. Sí, mamá, respondió la gamita. Pero lo primero que hizo a la mañana siguiente fue seguir los senderos que habían abierto los hombres en el monte, para ver con más facilidad los nidos de abejas, hasta que al fin halló uno. Esta vez el nido tenía abejas oscuras, con una fajita amarilla en la cintura, que caminaban por encima del nido. El nido también era distinto, pero la gamita pensó que, puesto que estas abejas eran más grandes, la miel debía ser más rica. Se acordó asimismo de la recomendación de su mamá, mas creyó que su mamá exageraba, como exageran siempre las madres de las gamitas. Entonces le dio un gran cabezazo al nido. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Salieron enseguida cientos de avispas, miles de avispas que la picaron en todo el cuerpo. Le llenaron todo el cuerpo de picaduras en la cabeza, en la barriga, en la cola, y lo que es mucho peor, en los mismos ojos. Perdón. La picaron más de 10 en los ojos. La gamita, loca de dolor, corrió y corrió gritando, hasta que de repente tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega, ciega del todo. Los ojos se le habían hinchado enormemente, y no veía más. Se quedó quieta entonces, temblando de dolor y de miedo, y solo podía llorar, desesperadamente. ¡Mamá, mamá! Su madre, que había salido a buscarla porque tardaba mucho, la halló al fin, y se desesperó también con su gamita que estaba ciega. La llevó paso a paso hasta su cubil, con la cabeza de su hija recostada en su pescuezo, y los bichos del monte que encontraban en su camino. Se acercaban todos a mirar los ojos de la infeliz gamita. Perdón. La madre no sabía qué hacer. ¿Qué remedios podía hacerle ella? Ella sabía bien que en el pueblo que estaba del otro lado del monte vivía un hombre que tenía remedios. El hombre era cazador y cazaba también venados, pero era un hombre bueno. La madre tenía miedo, sin embargo, de llevar a su hija a un hombre que cazaba gamas. Como estaba desesperada, se decidió a hacerlo.
pero antes quiso ir a pedir una carta de recomendación al oso hormiguero, que era gran amigo del hombre. Ay, perdón. Salió, pues, después de dejar a la gamita bien oculta, y atravesó corriendo el monte, donde el tigre casi la alcanza. Cuando llegó a la guarida de su amigo, no podía dar un paso más de cansancio. Este amigo era, como se ha dicho, un oso hormiguero, pero era de una especie pequeña, cuyos individuos tienen un color amarillo, y por encima del color amarillo, una especie de camiseta negra sujeta por dos cintas que pasan por encima de los hombros. Tienen también la cola prensil, porque viven siempre en los árboles, y se cuelgan de la cola. ¿De dónde provenía la amistad estrecha entre el oso hormiguero y el cazador? Nadie lo sabía en el monte, pero alguna vez ha de llegar el motivo a nuestros oídos. La pobre madre, pues, llegó hasta el cubil del oso hormiguero. ¡Tan, tan, tan! Llamó jadeante. ¿Quién es? Respondió el oso hormiguero. Soy yo, la gama. Ah, bueno, ¿qué quiere la gama? Vengo a pedirle una tarjeta de recomendación para el cazador. La gamita, mi hija, está ciega. Ah, la gamita, le respondió el oso hormiguero. Es una buena persona. Si es por ella, sí le doy lo que quiere, pero no necesita nada escrito. Muéstrele esto y la atenderá. Y con el extremo de la cola, el oso hormiguero le extendió a la gama una cabeza seca de víbora, completamente seca, que tenía aún los colmillos venenosos. Muéstrele esto, dijo aún el comedor de hormigas. No se precisa más. Gracias, oso hormiguero, reprendió contenta la gama. Usted también es muy buena persona. Y salió corriendo, porque era muy tarde y pronto iba a amanecer. Al pasar por su cubil recogió a su hija, que se quejaba siempre, y juntas llegaron por fin al pueblo, donde tuvieron que caminar muy despacio y arrimarse a las paredes para que los perros no las sintieran. Ya estaban ante la puerta del cazador. ¡Tan, tan, tan! Golpearon. ¿Qué hay? Respondió una voz de hombre desde adentro. Somos las gamas, tenemos la cabeza de víbora. La madre se apuró a decir esto, para que el hombre supiera bien que ellas eran amigas del oso hormiguero. Ah, ah, dijo el hombre abriendo la puerta. ¿Qué pasa? Venimos para que cure a mi hija, la gamita, que está ciega. Y contó al cazador toda la historia de las abejas. Vamos a ver qué tiene esta señorita, dijo el cazador, y volviendo a entrar a la casa, salió de nuevo con una sillita alta, e hizo sentar en ella a la gamita para poderle ver bien los ojos sin agacharse mucho. Le examinó así los ojos, bien de cerca con un vidrio redondo muy grande, mientras la mamá alumbraba con el farol de viento colgado de su cuello. Esto no es gran cosa, dijo por fin el cazador, ayudando a bajar a la gamita, pero hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches, y téngala 20 días en la oscuridad. Después póngale estos lentes amarillos, y se curará. Muchas gracias, cazador, respondió la madre, muy contenta y agradecida. ¿Cuánto le debo? No es nada, respondió sonriendo el cazador, pero tenga mucho cuidado con los perros, porque en la otra cuadra vive precisamente un hombre que tiene perros para seguir el rastro de los venados. Las gamas tuvieron gran miedo, apenas pisaban y se detenían a cada momento, y con todo, los perros las olfatearon y las corrieron media lengua dentro del monte. Corrían por una picada muy ancha, y delante la gamita iba balando. Tal como lo dijo el cazador, se efectuó la curación, pero solo la gama supo cuánto le costó tener encerrada la gamita en el hueco de un gran árbol, durante 20 días interminables. Adentro no se veía nada. Por fin, una mañana la madre apartó con la cabeza el gran montón de ramas que había arrimado al hueco del árbol para que no entrara luz, y la gamita, con sus lentes amarillos, salió corriendo y gritando. Veo, mamá, ya veo todo. Y la gama, recostando la cabeza en una rama, lloraba también de alegría al ver curada su gamita. Y se curó del todo, pero aunque curada y sana y contenta, la gamita tenía un secreto que le entristecía, y el secreto era este. Ella quería a toda costa pagarle al hombre que tan bueno había sido con ella, y no sabía cómo. Hasta que un día creyó haber encontrado el medio.
Se puso a recorrer la orilla de las lagunas y bañados, buscando plumas de garza para llevarle al cazador. El cazador, por su parte, se acordaba a veces de aquella gamita ciega que él había curado.